En este momento, Irán está en el centro del conflicto más peligroso del planeta. Sus misiles aparecen en los noticieros cada semana. Estados Unidos e Israel lo señalan como una amenaza global, y sin embargo, hay personas que están reservando vuelos para ir de vacaciones ahí. ¿Están locos? Quédate y te cuento por qué quizás son los más inteligentes de todos. Para entender Irán, hay que separar dos cosas que los medios mezclan todo el tiempo: el gobierno iraní y su gente. Irán lleva años en el centro de una tensión geopolítica que no para de escalar. La disputa con Israel por el programa nuclear, las sanciones de Estados Unidos, los misiles, las amenazas cruzadas. Todo eso es real y no lo vamos a ignorar en este video. Pero hay algo que casi ningún noticiero te cuenta. Mientras los presidentes se lanzan amenazas y los analistas debaten en los canales de noticias en las calles de Teherán, Isfahán y Shiraz, hay familias tomando té, estudiantes yendo a la universidad, artistas pintando murales y mercados llenos de especias y alfombras que llevan siglos vendiendo exactamente lo mismo. La tensión geopolítica existe en las cúpulas del poder. La vida cotidiana del iraní promedio tiene muy poco que ver con eso. Y acá viene el dato que más sorprende a la gente. Irán recibe turistas extranjeros todos los años. No son pocos, no son aventureros extremos. Son viajeros comunes que reservaron un vuelo, sacaron su visa y volvieron con las fotos más increíbles que van a ver en este video. ¿Por qué lo hacen? Porque Irán tiene algo que muy pocos países del mundo pueden ofrecer. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. La primera parada es Teherán. Y si tenés en la cabeza la imagen de una ciudad gris, austera y sin vida, prepárate para que te la cambien por completo. Teherán es una megalópolis de más de 15 millones de personas, enclavada al pie de la cordillera de los Altos Zagros, con el monte Damavand nevado como telón de fondo. Es caótica, ruidosa, llena de contradicciones y absolutamente fascinante. El Gran Bazar de Teherán es uno de los mercados cubiertos más grandes del mundo. Kilómetros de pasillos donde se vende de todo: especias, alfombras persas, joyas, telas, cerámica. El tipo de lugar donde entras pensando en quedarte media hora y salís 3 horas después sin entender bien qué pasó. Pero Teherán no es solo historia y mercados. La ciudad tiene una escena cultural sorprendente: galerías de arte contemporáneo, cafeterías que parecen sacadas de Estambul o Milán, restaurantes con cocina fusión, parques enormes donde las familias se juntan los viernes, una vida urbana que no tiene nada que envidiarle a cualquier capital del mundo. Y después está el Palacio de Golestán, patrimonio de la UNESCO, con sus salones cubiertos de espejos y mosaicos que parecen imposibles de haber construido sin tecnología moderna. O el Museo Nacional de Irán, que guarda piezas de más de 7000 años de historia humana en ese territorio. Teherán te va a sorprender, no porque sea perfecta, sino porque no se parece en nada a lo que esperabas. Si Teherán te sorprende, Isfahán te deja sin palabras. Hay una frase que los iraníes repiten con orgullo desde hace siglos: Isfahán es la mitad del mundo. No es exageración poética. Es la forma en que describen una ciudad tan bella, tan completa y tan perfecta en su diseño, que quien la visita siente que no necesita ver nada más. El centro de todo es la Plaza Naksh el-Jahan, una de las plazas más grandes del planeta, declarada Patrimonio de la UNESCO, rodeada de mezquitas, palacios y bazares que llevan siglos en pie. Cuando te parás en el medio y girás 360 grados, lo que ves es tan simétrico, tan calculado y tan hermoso
que cuesta creer que fue construido a mano hace más de 400 años. La mezquita del imán es la joya de la plaza. Su cúpula principal está cubierta de mosaicos azules y turquesas que cambian de tono según la hora del día. A la mañana temprano, con la luz rasante del sol, parece que los azulejos están vivos. Al mediodía, brillan como si fueran agua. Al atardecer se vuelven casi violetas. Es el mismo edificio y parece distinto cada hora. Pero Isfahán tiene más. Los puentes históricos sobre el río Sayandej son otro nivel. El puente Si o Sepol, con sus 33 arcos reflejados en el agua, es uno de los lugares más fotografiados de todo Irán. Y con razón, los viajeros que visitaron Isfahán la comparan con Venecia, con Granada, con Praga, ciudades que te generan esa sensación rara de que el tiempo se detuvo y el mundo exterior dejó de existir por un momento. Isfahán es de esas ciudades que te cambian el ranking. Las que tenías en el primer puesto bajan un lugar después de verla. A unas horas de Isfahán está Shiraz. Y Shiraz es un mundo completamente distinto. Si Teherán es la ciudad moderna y cosmopolita, y si Isfahán es la ciudad de la arquitectura perfecta, Shiraz es la ciudad del alma persa. La ciudad de los poetas, los jardines y el vino. Sí, el vino. Shiraz le dio nombre a una de las uvas más famosas del mundo, aunque hoy en día la producción está prohibida dentro del país. Shiraz es la ciudad natal de Hafez y Saadi, dos de los poetas más importantes de la historia de la lengua persa. Sus tumbas son lugares de peregrinación para los iraníes que van ahí a leer sus versos, a dejar flores y a sentarse en silencio a pensar. Que una ciudad venere a sus poetas de esa manera te dice mucho sobre su cultura. El jardín de Eram es otro de los imperdibles. Un jardín persa declarado Patrimonio de la UNESCO con cipreses altísimos, fuentes de agua y un palacio en el centro que parece sacado de un cuento. Los jardines persas tienen una lógica propia, están diseñados para representar el paraíso en la tierra y cuando los recorres entendés exactamente a qué se refieren. Pero el plato fuerte de esta región no está en Shiraz. Está un Nasi a 1 hora de la ciudad. Se llama Persépolis y es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Persépolis fue la capital ceremonial del Imperio Persa bajo el reinado de Darío el Grande hace más de 2500 años. Lo que queda hoy son columnas gigantescas, escalinatas decoradas con relieves de soldados, dignatarios y animales que todavía conservan una precisión y un detalle increíbles después de 25 siglos. Caminar por Persépolis es una experiencia difícil de explicar. No es solo ver ruinas, es pararte en el mismo lugar donde hace 2500 años llegaban embajadores de todo el mundo conocido a rendirle tributo al Rey de Reyes. Es entender que mientras Roma recién estaba empezando, Persia ya era un imperio que abarcaba desde Egipto hasta la India. Persépolis es el recordatorio más poderoso de que Irán no es solo un país del presente, es uno de los lugares donde nació la civilización. Hasta acá vimos ciudades, arquitectura e historia, pero Irán tiene algo que muy poca gente sabe y que cambia completamente la imagen del país. Una naturaleza extraordinaria y brutalmente diversa. Irán es el 17º país más grande del mundo. Eso significa que en un solo territorio conviven ecosistemas que en cualquier otro lugar estarían separados por miles de kilómetros. Empecemos por lo más inesperado. Al norte del país, bordeando el mar Caspio, hay selvas de verdad, con árboles altísimos, humedad, vegetación densa y ríos que bajan de las montañas. La región de Gilan y Mazandarán parece el norte de Europa trasplantado al Medio Oriente. Cuando los iraníes quieren escapar del calor del verano, se van ahí. Y cuando los viajeros extranjeros la descubren, no pueden creer que exista en el mismo país que el desierto que vamos a ver ahora.
porque sí, Irán tiene desierto. Pero no cualquier desierto. El Dasht-e-Kavir es uno de los desiertos de sal más grandes y más extraños del planeta. La sal forma costras, crestas y formaciones geológicas que no parecen de este mundo. De noche, sin contaminación lumínica, el cielo estrellado sobre el desierto es de una claridad que muy pocos lugares en la Tierra pueden ofrecer. Después está el monte Damavand, un volcán dormido de casi 5.800 metros de altura, el más alto de Asia Occidental y uno de los más altos del mundo. En invierno está completamente nevado y se puede esquiar en sus laderas. Sí, esquiar en Irán. Es una de esas frases que la gente repite incrédula hasta que ve las fotos. Y para cerrar este bloque con algo que muy pocos conocen, las islas del Golfo Pérsico. Keshm y Kish son dos islas con aguas turquesas, playas de arena blanca y una vida marina espectacular. El tipo de paisaje que uno asocia con el Caribe o con el Pacífico Sur, pero que existe en el sur de Irán y que casi ningún viajero occidental ha visitado todavía. Irán es el único país del mundo donde podés esquiar por la mañana, cruzar un desierto de sal al mediodía y terminar el día en una playa tropical. Eso no lo tiene casi ningún otro destino del planeta. Antes de hablar de la gastronomía, pará un segundo. Porque Irán tiene algunas curiosidades que la mayoría de la gente no conoce y que cambian completamente la idea que tenemos del país. Van varias seguidas, presta atención. Primera, Irán no es árabe y les molesta muchísimo que lo digas. Los iraníes son persas con una lengua, una cultura y una historia completamente distinta al mundo árabe. El persa es uno de los idiomas más antiguos y más ricos en literatura del planeta. Decirle árabe a un iraní es probablemente la forma más rápida de arruinar una conversación. Segunda, en Irán existe una etiqueta cultural llamada tarof, que no tiene equivalente en ningún otro idioma del mundo. Básicamente consiste en ofrecer algo que no necesariamente querés dar y en rechazar algo que sí querés recibir, todo como forma de cortesía. Podés ir a un negocio, elegir lo que querés comprar, preguntarle al vendedor cuánto sale y que te diga que no te cobra nada. No es un truco, es hospitalidad genuina. El visitante que no conoce el tarof puede pasar los primeros días completamente confundido. Tercera, en Irán hay un árbol de 4.000 años de edad que es considerado monumento nacional. Para ponerlo en perspectiva, ese árbol ya existía 2.000 años antes de que naciera Cristo. Estaba ahí cuando el imperio persa era el más poderoso del mundo. Sigue ahí hoy. Cuarta, Irán tiene más de 22 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Más que México, más que Grecia, más que Egipto. Es uno de los países con mayor densidad de patrimonio histórico del planeta. Y la mayoría de la gente no tiene idea. Quinta, el nombre Irán significa tierra de los arios en persa antiguo. Hasta la década de 1930, el país era conocido en el resto del mundo como Persia. El cambio de nombre fue una decisión política para modernizar la imagen del país, pero la identidad persa sigue siendo el corazón de todo lo que vimos en este video. Sexta, a pesar de todo lo que los medios occidentales muestran, los viajeros que visitaron Irán coinciden en algo con una consistencia llamativa. Es uno de los países más seguros y con la gente más hospitalaria que conocieron en sus vidas. No es una opinión aislada, es lo que repiten una y otra vez los que se animaron a ir. Hablar de Irán sin hablar de su gastronomía sería como hablar de Italia sin mencionar la pasta. La cocina persa es una de las más antiguas, más elaboradas y más subestimadas del mundo. Y cuando digo subestimada, lo digo en serio. El arroz persa es un mundo aparte. No es el arroz que conoces. En Irán, el arroz se cocina en 2 etapas.
con una técnica que lleva siglos perfeccionándose para lograr una base crujiente en el fondo de la olla llamada tahdig, que es literalmente la parte más codiciada del plato. La familia entera pelea por el tahdig. Es el equivalente persa de la socarrat, de la paella valenciana, pero llevado a otro nivel. El chelo kebab es el plato nacional. Carne marinada en azafrán, limón y cebolla, cocinada a las brasas y servida sobre una montaña de arroz con manteca. Simple en concepto, perfecto en ejecución, pero la cocina persa brilla de verdad en sus estofados. El fesenján, hecho con pato o pollo, nueces molidas y melaza de Granada, es uno de esos platos que no podés clasificar en ninguna categoría que ya conozcas. Agridulce, profundo, con una complejidad de sabores que te obliga a comer despacio para entenderlo. Y después está el azafrán. Irán produce más del 90% del azafrán del mundo. No es un dato menor, es la especia más cara del planeta por peso. Y los iraníes la usan en el arroz, en los postres, en el té, en los helados. El helado de azafrán con pistachos de Shiraz es una de esas experiencias gastronómicas que la gente menciona años después de haberla tenido. Más allá de la comida, la cultura del té en Irán merece su propio párrafo. Los iraníes toman té todo el día. En el trabajo, en los bazares, en las casas, en los parques. El té negro fuerte servido en vasitos de vidrio con un terrón de azúcar que se pone entre los dientes es el ritual social más importante del país. Es la forma en que se recibe a los extraños, se cierran los negocios y se resuelven los conflictos. La gastronomía iraní es el reflejo más fiel de su cultura. Generosa, elaborada, llena de capas y de historia y absolutamente distinta a todo lo que conocías antes de probarla. Entonces, volvamos a la pregunta con la que arrancamos. ¿Están locos los que viajan a Irán? Después de todo lo que vimos, creo que la respuesta es bastante clara. No están locos. Están mejor informados que la mayoría. Irán es un país con una de las historias más largas y más ricas del planeta. Una civilización que lleva más de 2500 años construyendo, creando, escribiendo poesía y perfeccionando el arte de recibir a los extraños. Una geografía que va de la selva al desierto, de las playas tropicales a los volcanes nevados. Una gastronomía que puede competir con cualquier cocina del mundo. Y una gente que va a hacerte sentir bienvenido desde el primer minuto. Sin importar de dónde vengas ni qué idioma hables. El conflicto existe. La tensión geopolítica es real. No te voy a decir que no. Pero entre los titulares de los noticieros y la realidad de las calles de Isfahán hay una distancia enorme y esa distancia se llama contexto. Cada vez que los medios muestran un misil iraní, hay un viajero en algún lugar del mundo que está mirando los mosaicos azules de la mezquita del imán con la boca abierta. Cada vez que un analista debate sobre sanciones y armamento, hay alguien comiendo tahdig en el bazar de Teherán, pensando que acaba de descubrir uno de los mejores secretos del planeta. Irán no es para todo el mundo. Requiere dejar de lado lo que los medios te dijeron durante años y animarte a ver con tus propios ojos. Pero para los que se animan, es de esos destinos que no se olvidan nunca. Si este video te abrió, aunque sea un poco la cabeza sobre Irán, déjame en los comentarios cuál fue el lugar que más te sorprendió. Persépolis, las islas del Golfo Pérsico, el desierto de Sal. Quiero leerlos a todos. Y si todavía no sos parte del canal, suscríbete a Buena Ruta 4K.
Cada semana un destino nuevo, cada semana una razón más para seguir viajando. Nos vemos en la próxima ruta.